hoy nos encontramos con una invitada súper especial. De verdad que agradezco mucho a nuestra hermosa abogada Shirley Díaz, quien es fundadora y abogada principal de Díaz Vidales PLLC, abogada especializada en planificación patrimonial, enfocada en ayudar a padres con niños pequeños a planificar sus futuros. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y recientemente, atención, fue nombrada estrella en ascenso por la Asociación de Abogados Hispanos de Washington, D.C., con licencia para ejercer en California, Nevada y también aquí en nuestra área de Washington, D.C. Hermosa, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por decir sí. Bienvenida. Gracias, Joana, por invitarme a hablar con tu audiencia, que sé que los quieres mucho y les quieres brindar mucha información para ayudarles ahorita en estos tiempos que estamos pasando. Así es, mi hermosa Shirley. Te hemos citado para que compartas con nosotros un tema de sumo interés porque realmente se está viviendo una situación estresante aquí en los Estados Unidos con el tema de migración, ¿no? Y precisamente por eso queremos hablar de cómo proteger tus hijos, tus bienes, tus finanzas en un caso de deportación. Me encantaría que primero comenzáramos hablando, Shirley, ¿qué te inspiró a ti a crear tu propia firma y por qué decidiste enfocarte en ayudar a las familias inmigrantes? El tema de migración. Pues anteriormente yo trabajaba en un despacho grande con muchísimos abogados y trabajábamos con corporaciones enormes y el trabajo era muy interesante. Y luego tuve yo a mi propio hijo y ya teniendo una familia propia, creo que te abre la perspectiva y te cambia las prioridades en la vida. Y mi prioridad se enfocó en tener tiempo para él y en ya entender cómo es ser mamá y qué son los retos que tienen las familias en general y específicamente las familias inmigrantes que quizás los hijos sean americanos y ellos no, y tengan esa duda de qué pasaría si ellos los detienen o los deportan y qué pasaría con no solamente el cuidado de sus hijos, pero con sus negocios. Si vinieron a este país y abrieron un negocio, si tienen una casa que han comprado, si tienen cuentas de banco con unos ahorros que tengan ahí, y todo eso al fin ayuda a los hijos que tienen, a los nietos que tengan en este país. Y mucha gente tiene esa duda, ¿qué puede hacer? Aún los que sean ciudadanos quieren saber qué pasa si hay un accidente de carro, las cosas pasan en la vida, alguien se enferma. ¿Qué pasa con los hijos pequeños o esas personas que dependen de nosotros financieramente, ya sean sobrinos, nietos, cualquier familiar? Y yo ayudo a las familias que hagan esa planificación para que no quede ninguna duda de qué va a pasar con mis hijos si algo me pasa a mí. Y eso, como le digo, no tiene que ver solamente de la pregunta ¿qué pasa si me deportan? Simplemente ¿qué pasa si me enfermo, si hay un accidente y inesperadamente los padres no están disponibles para cuidar a esos niños? Y es algo que en Estados Unidos se planea mucho. Y no sé Claro, cómo es en Latinoamérica, en realidad, cómo aquí funciona esa definitivamente. planeación. Así es, aquí definitivamente es totalmente diferente. Y precisamente, ¿qué es exactamente esa planificación patrimonial y por qué es tan importante para las familias latinas, Shirley? Pues más que nada tenemos muchos hijos, más que otras comunidades en Estados Unidos. Y tenemos muchos negocios también, es algo muy bueno. Claro, Tenemos muchos claro. negocios. Y la pregunta a veces es, ¿qué pasa con el negocio si no tienes un socio, verdad? Si usted es el dueño únicamente de su negocio, pero a lo mejor su familia depende de ese ingreso que genera el negocio, o tienes empleados que también dependen de su negocio, debe de tener usted un plan de continuación de ese negocio si usted no puede manejar su negocio por cualquier razón, Claro. aun si tiene socios, porque ¿qué pasa con cómo puede ese socio firmar contratos si tú no estás involucrado? Am, entonces tenemos muchos hijos, tenemos muchos negocios y también nos gusta comprar casas, compramos carros, o sea, tenemos muchas cosas en el país, muchos bienes en el país.
y alguien tiene que administrar todo eso. Y cuando uno lo administra es fácil, ¿verdad? Usted paga todos los biles, usted paga la hipoteca de la casa, usted maneja el negocio. Entonces, igual, usted es el centro de todo eso. Usted es el centro económico de su familia. De usted depende, a lo mejor la familia en el extranjero o aquí mismo, la abuelita depende de usted, los niños dependen de usted, todo el mundo depende de usted. Entonces, yo lo que ayudo es hacer ese plan. ¿Qué pasa si usted ya no está en la ecuación? ¿Qué se puede hacer para que toda la familia no sufra? ¿Verdad? Porque si algo le pasó a usted, ya sea que lo deportaron, lo detuvieron, está enfermo, no se puede mover en el hospital o en el peor de los casos se murió por un accidente o algo, la familia ya está en un lugar muy triste y están con unos sentimientos muy, muy tristes. Y si usted ya planeó qué va a pasar y ya dejó unas instrucciones bien hechas, a lo mejor tuvo un seguro de vida, a lo mejor usted ya designó quién se va a encargar de sus hijos, quién va a ser, quién va a tomar custodia de sus hijos, quién va a manejar el negocio, quién va a ser encargado de pagar los biles. Ya la familia no tiene el peso de tener que hacer las dos cosas, de tener todas las emociones de qué pasa con la familia y también la mente lógica de cómo seguimos manejando nuestra familia y nuestros negocios y todo. Entonces, lo mejor es planear ahora cuando no hay ninguna emergencia, cuando todos tenemos la mente clara para hacer las decisiones de una manera óptima, no de una manera de que tenemos miedo y que rápido vamos a hacer todo, no. Haga la planificación en este momento, Ujú. aunque no tenga ninguna necesidad aunque sea ciudadano, aunque sea saludable, hazlo ahora y eso se tiene que mantener, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dice, ok, si algo me pasa a mí, mi hermana se va a encargar de mis hijos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si esa hermana se muda a otro lugar o ya no puede? Tiene que cambiarlo. Eso es una planificación constante que se empieza un día y se mantiene para que siempre esté al día y siempre sea lo más óptimo para la familia. Es muy interesante el trabajo que realizas porque realmente nosotros vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Nunca pensamos en el tema la muerte y hay que ser claro con esto. O sea, estamos en este plano ahora, hoy, en este momento, mas no sabemos al rato. Todo puede cambiar, todo puede suceder. Y uno de los graves errores de los latinos, y tú conoces mucho de eso, es precisamente la no planificación, porque no entendemos que en cualquier momento puede llegarnos la muerte. Y sobre todo cuando se está ante un tema de enfermedad, que ahí todavía hay mucho menos esperanza, right? Um, ¿Cómo podemos nosotros entender la importancia de la planificación? El permitir que todo se organice porque no sabemos qué puede pasar al rato. Yo no dije mañana, al rato, porque la vida nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, Shirley. Pues sí, la mayoría de la gente que viene conmigo sin ningún problema es alguien que ha sufrido del otro lado. Algo le pasó a la mamá, al papá, y ellos, como el hijo mayor o como la hermana, tuvieron que tomar control de la situación y manejar los bienes de esa familia, de ese familiar. Y ellos vieron cuánto sufrieron ellos, cuánto sufrieron los otros hijos o los hermanitos, y se dieron cuenta que, como dice usted, uno nunca sabe, ¿verdad? Es como un seguro. Usted compra un seguro cuando renta un carro, no porque lo va a chocar, sino porque Claro, como uno nunca sabe, vimos con por un mucha gente, imprevisto. billones de personas en el planeta, puede venir un loco y te choca, y en ese caso, quieres tener seguro para que no tengas que pagar todo el costo, por una emergencia, por algo que pasó de la nada. Igual el seguro médico, o sea, uno lo compra no porque se quiere enfermar, es por si acaso algo pasa. Entonces, yo más que nada me enfoco en familias con niños menores de 18 años, precisamente por esa razón. Nunca tenemos el plan que a estos papás les va a pasar algo. Al Ujú. contrario, esperamos que van a tener una vida muy llena
y que van a estar bien, bien viejitos y que ese plan no va a ser el último plan. Pero como tienen hijos o dependientes, ya sean tienen empleados en su negocio o ellos cuidan a un hijo mayor que tiene alguna necesidad, tienen el plan por si acaso. Y la verdad, teniendo ese plan es como tener ese seguro, que tú te sientes más calmada y más relajada cuando algo sucede. Todo el mundo ya sabe cuál es el plan y esa parte de la tragedia se evita muchos problemas con la familia. ¿Y cuál es la documentación que necesita una persona que llega a ti para poder comenzar a planificarse? Pues lo principal es saber de la ley de fideicomiso aquí en Estados Unidos. Como les Ok. digo a ustedes, yo no soy abogada en Latinoamérica, entonces no sé cómo funciona en Latinoamérica, pero les voy a explicar cómo funciona aquí en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay un concepto de un fideicomiso, que en inglés le llamamos un trust. So voy a usar la palabra en inglés porque así es Ujú. como la entiendo yo, ¿verdad? Y cuando usted crea este trust, que es un documento que un abogado le va a preparar, ese documento crea una entidad legal separada a usted. Ok. Usted lo maneja, ¿verdad? Es como cuando usted abre una sociedad anónima su negocio. Eso es un negocio que usted maneja, pero es una entidad legal separada, ¿verdad? Ese es su negocio. Y en un fideicomiso, un trust, usted le cambia el título a toda su propiedad, toda su casa le cambia el título al nombre de usted, al nombre de su trust. Cambia el dueño de su negocio a su nombre, lo cambia al nombre del trust. Su cuenta de banco, chequera, cuenta de ahorros, si tiene cuenta de inversión, todas esas cuentas cambian de nombre, ya no son de Joana Hernández, ahora son del trust de la familia Hernández, o como usted lo quiera nombrar. Ujú. ¿Y por qué lo hacen así? Lo hacen así porque, punto que soy yo, ¿verdad? Shirley Díaz. Cuando Shirley Díaz se muera, mi familia, si no tengo este fideicomiso, tiene que ir con un juez, un proceso legal, para pedir a cada cosa que dejé. Ellos ni saben qué dejé, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas cuentas de banco tiene alguien, en qué banco, Ujú. qué negocios tengo yo? O sea, nadie sabe eso, ¿verdad? Y tienen que esperar todo el proceso, que pueden ser unos cuantos años, para recuperar todos esos bienes y poderlos usar. Y mientras yo tengo un niño de 1 año, ¿quién va a mantener a mi hijo si me pasa algo a mí en todo ese año y medio, 2 años, que se Ujú. está el proceso legal? So, ese es el proceso si no tienes este fideicomiso, este trust. Pero si tienes el trust, cualquier persona que usted nombra como el administrador del trust puede manejar todos esos bienes y no tienes que esperar a que la persona se muera. Puede ser que el siguiente administrador, o sea, usted es el primer administrador, usted administra todos sus bienes mientras está aquí vivo y bien, pero los siguientes, y puedes nombrar varios, puedes nombrar 5, primero si no está luego si no luego esas personas pueden administrar tus bienes en caso de que esté en el hospital, alguna incapacidad médica, en caso de que esté detenido, y no solamente en términos de deportación. ¿Qué tal si lo detienen por algún crimen, está encarcelado o algo? Claro. Puedes nombrar a alguien que en caso de deportación. Entonces, hay muchas circunstancias, no solamente la muerte, donde un fideicomiso puede dejar que otra persona administre sus bienes y así no se pierde un pago de la casa, no se pierde un pago de la luz, de los biles, y el dinero sigue accesible para toda la gente que depende de usted financieramente, sus hijos, sus nietos o alguna otra persona. Algunas personas temen hacer estos fideicomisos porque sienten que a las personas que autorizan pueden quitarles el derecho a ellos de tomar sus propias decisiones. ¿Qué de cierto hay en esto? Pues el fideicomiso es un documento que tiene reglas. Ese documento dice, ok, usted está administrando esta casa, pero usted no tiene derecho a venderla. Por ejemplo, a veces dicen si tienes derecho a venderla. O puedes decir solamente tienes derecho a rentarla o a vivir ahí como un permiso de vivir ahí. Entonces, cuando usted está sentado con el abogado diseñando su fideicomiso, usted le pone reglas a esa persona de cómo tienen que administrar sus bienes. Y si esa persona no está administrando los bienes como
como dice el fideicomiso, entonces ellos los puedes sacar y los puedes demandar por lo que te robaron. Sería un robo, o sea, tendrías un recurso legal en contra de esa persona. Pero en la mayoría de las veces tienes que tener alguien de confianza y para que funcione bien, debes de tener la confianza que ellos van a hacer lo que usted quiere, porque lo más fácil es que les des derecho a ellos a actuar igual como actuaría usted. ¿Por qué? Ujú. Porque si no, tienen que estarte llamando a cada rato. Puedo vender este negocio porque ya no está funcionando esta inversión, o puedo vender este terreno porque necesitamos dinero para tal cosa. Entonces, debes de escoger a alguien de confianza. Y ahí es donde Ah, a veces viene, ahí es donde a veces viene el tema, porque crees en algunos hijos, sobre todo, que es un caso que vemos mucho de los padres con los hijos, pero cuando hay dinero de por medio comienza a surgir la avaricia, a surgir las malas intenciones y estos hijos a querer inmediatamente dar por sentado que ya su madre o su padre está completamente incapacitado para hacer uso de sus propios bienes. Entonces, pero dices tú, hay una cláusula en la que uno puede decir, no, hasta que yo no me muera, no puede vender mi casa, no puede hacer claro. todo de mi dinero. Y aun cuando la persona se muera, esas reglas siguen. Entonces, usted puede decir, ok, primeramente, ¿quién va a decidir que no tengo mi facultad mental? No, Ujú. no vas a decir, ok, mi hijo va a decidir, no. Puedes decir, tienen que decidir un doctor, tienen que decidir dos doctores, tienen Ok, que decidir una mayoría de tres personas. O sea, usted escribe ahí, te digo, es un documento que usted controla completamente cómo son las reglas del documento y usted puede decir, ¿quién me puede declarar mentalmente incapable? claro. Eh, ¿qué pasa cuando sigo viva pero no puedo manejar mis bienes? Esos son los límites. ¿Qué pasa después de que me muera? Y ahí también pones otros límites. Ok, la casa se lo dejo a mi hijo mayor, pero él no lo puede recibir hasta que tenga 25 años, 30 años. Ok. Mientras tanto, él puede rentar la casa y quedarse con el dinero de la renta, él puede vivir ahí, él, Ujú. y- pero no puede vender la casa ni ser el dueño hasta que tenga cierta edad. Especialmente cuando tienes niños chiquitos que en realidad no sabemos qué personalidad van a tener porque no se han desarrollado. La Exacto. mayoría de los papás dejan, siguen con un fideicomiso hasta que los hijos tengan no solamente mayor de edad, pero sus 25 o 30 años. Excelente. Estamos conversando con nuestra hermosa abogada Shirley Díaz, que nos está orientando acerca de qué hacer con tus hijos, tus bienes y también tus finanzas en caso de que algo suceda, ¿ya? Y hablando de ese algo, quiero recomendarles también a las personas que nos están mirando a través de nuestro canal de YouTube, en Joan Hernández en directo y también de Facebook. Si tienen preguntas, aprovechen, este es el momento. Tenemos al especialista en casa en este hermoso lunes, inicio de semana, tratando este tema. Y vamos precisamente a eso, Shirley, el tema de boga y es el tema de las deportaciones. ¿Qué pasa si uno de estos padres es deportado teniendo a sus pequeños aquí? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué pasa con esos niños que quedan desamparados? Siempre que hay un niño menor de edad, un juez tiene que decidir quién se va a quedar encargado de esos niños. Ujú. Usted como padre no pierde el derecho de ser el padre de esa persona. A lo que quiero decir, si un juez le nombra a su hermana o alguna otro familiar encargado de su hijo, no significa que ya perdió derecho total sobre sus hijos. Si usted regresa a Estados Unidos, usted puede recuperar esa custodia de su hijo. O si usted quiere que sus hijos se vengan con usted si ya lo deportaron a otro país, usted todavía sigue siendo el padre de esos niños, ¿verdad? Pero la pregunta era, ¿qué pasa al inicio con esos niños? En el tiempo entre la deportación y hasta que un juez decida qué va a pasar con esos niños. Yeah. Pues lo que yo les recomiendo a los padres que tengan niños y que ellos estén a riesgo de deportación es que hagan un documento que en inglés se llama Guardianship Election. Ujú. So, guardianship es quién va a tomar custodia, es la persona, o sea, quién Yeah. va a encargarse del niño
cuando usted no esté en Estados Unidos. Y election es elegir. Yo elijo a esta persona. Entonces, usted puede escribir por adelantado a quién elige usted que se encargue de sus hijos en caso de que los deporten. Y como les digo, aún con ese papel, esa persona que usted elige todavía tiene que ir a la corte frente a un juez familiar y pedir la custodia oficial con un juez. Tiene que tener una orden de custodia de un juez. Entonces, no es suficiente que usted como el padre escriba ese documento y que requiere un notario que confirme que usted firmó ese documento, sino que si usted lo deportan, la persona que usted escogió tiene que luego ir frente a un juez y pedir la custodia. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, hagan el documento, escojan a una persona que sea ciudadano, o si tiene amigos o familiares o alguien que sea ciudadano o residente por lo menos, porque así no se repite el problema. Y esa persona debe de saber que usted los nombró. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la copia del documento y si algo pasa con los niños, ellos tienen que ir a la corte a pedir la custodia. Y en Washington, D.C. específicamente, con ese documento, el que nombró usted puede tener 90 días hasta que tenga que ir con un juez. Con ese documento pueden hacer todo lo legal necesario con el niño hasta 90 días. La corte les da mucho tiempo porque a veces la gente de aquí a que se entera que tiene que ir con un juez, tiene que conseguir un abogado o no saben cómo llenar el formulario. Pero en Washington, D.C., con ese documento tiene 90 días hasta que tenga que ir con un juez. En otros lugares no me sé la ley de otros estados, pero normalmente lo más pronto posible es lo mejor. Porque lo que no queremos es que los niños se queden en custodia del estado, porque los van a poner en una foster care, como en una casa de gente pagada para cuidar niños como huérfanos o sin Y, papás. y es precisamente lo que está pasando actualmente porque mucha gente pues no se prepara, no se imagina que puede pasar por una deportación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos niños que están quedando huérfanos actualmente? Los están llevando a estas casas donde dices de personas que atienden a estos niños, pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasa después con estos pequeños, por Dios? Pues es muy triste, desafortunadamente. Normalmente están en estas casas de una manera temporal. Están, puede ser un año, puede ser unos meses, porque las personas que cuidan a los niños no trabajan para el gobierno. Ellos son ciudadanos privados que se apuntan para cuidar a niños, foster parents, que se llama en inglés, y el gobierno te paga dinero por cada niño que usted cuida, pero usted no adoptó al niño. Entonces, no es una casa permanente. Y entonces van como de casa en casa hasta que cumplan 18 años o hasta que alguien venga, normalmente el padre, hasta que un juez dé esa orden de quién tiene custodia de ese niño. Entonces es algo muy triste y a veces si tienen hermanos no se quedan todos juntos, a veces los separan. Ya. Entonces es un trauma muy grande para esos niños. Entonces, lo mejor que se puede hacer para que eso no pase es que los niños conozcan con quién se van a ir si algo pasa, o sea, si es la tía, si es un vecino, si es un primo, quién sabe, un familiar, los niños deben de tener ya la relación con esa persona, ¿verdad? Porque van a tener el trauma de que les deportaron a los papás y luego el trauma de que se quedaron en casa de alguien que no conocen y no saben quién es esa persona. Intenta escoger a alguien, como les digo, que sea residente o ciudadano y que ya conozcan a sus hijos y que sus hijos los conocen a ellos, para que por lo menos esa transición sea lo mejor posible para los niños. Y como les digo, los que usted escoja, esas personas, esos adultos, tienen que saber que tienen que ir a la corte a pedir esa orden del juez lo más pronto posible. Y entonces un niño aquí tiene el derecho a poder decidir a dónde quiere ir, con quién quiere ir hasta que tenga los 18 años. No, el juez decide. El juez decide basado
en una fórmula que dice cuál es el mejor beneficio para ese niño. Entonces, por ejemplo, puede ser que usted escoja una hermana, ¿verdad? Puede ser que usted dice, ok, mi hermana se va a quedar con mis hijos si algo me pasa a mí. Pero vamos a decir que esa hermana vive en otro estado a Ujú, 6 horas en avión de donde usted vive. Vive en otro lugar completamente. ujú. Y nunca se aparece a la corte de tu estado para ir a recoger a tus hijos. Pero un vecino que se dio cuenta porque vio que lo deportaron enfrente de su casa, vio que los niños se quedaron enfrente de la casa esperando el autobús a la escuela Ah, y dijeron, pues yo voy a pedir custodia de los niños porque son mis vecinos. Entonces puede ser que un juez diga, bueno, aquí está una hermana que vive quién sabe dónde, que tiene el permiso de los papás, pero aquí está una vecina donde los niños irían a la misma escuela y se pueden mantener como estaban. Un juez a lo mejor puede decir, en conclusión, los niños mejor se quedan con el vecino. O ay, puede haber otro juez que dice, bueno, conclusión, la hermana que vive lejos es la que escogieron los papás y es pariente, entonces los niños se van allá. O sea, uno nunca puede predecir qué va a decidir un juez porque las dos opciones serían razonables. claro. Entonces, pero por lo menos tener ese documento, ese plan, es una razón más que el juez yo creo que sí consideran de una manera muy importante a quién designaron los papás como la persona que querían que cuidara a sus hijos. Ya, estamos conversando con la abogada Shirley Díaz, que nos está orientando acerca de cómo proteger nuestros hijos, nuestros bienes, nuestras finanzas en caso no solo de una deportación, sino de cualquier imprevisto que pueda suceder. Ella tiene licencia en la ciudad de Washington, D.C. para las personas que viven aquí en el área, pero también tiene licencia en otros estados, como es en Nevada. California y Nevada, sí. Y ya. Entonces, si ustedes tienen una pregunta, aprovechen porque estamos en vivo. Todavía tenemos tiempo de poder hacer esa pregunta hoy y ahora. Shirley, ¿podría también aplicarse lo mismo para proteger, así como hablamos de los hijos, también para proteger tus bienes, ya sea una casa, un carro, cualquier negocio que tengas? Claro, y lo importante de decir es, si usted lo deportan, sus propiedades siguen siendo suyas. Eso de deportación es una materia de inmigración y Ujú, eso no impacta sus derechos como propietario de negocio o propietario de bienes raíces. Entonces, simplemente la cuestión es una de conveniencia, ¿verdad? ¿Cómo va usted a manejar un negocio estando en otro país? ¿O cómo va usted a administrar su casa si usted no está ahí, ¿verdad? Ya hoy en día con los pagos por internet es mucho más fácil, definitivamente, sí. pero por tema de conveniencia, muchas veces la gente prefiere planear de quién se puede encargar de todo eso si yo no estoy presente físicamente. Y hay muchas opciones. Ya hablamos del fideicomiso, Ujú, donde usted puede crear una entidad que se adueñaría de todos sus bienes y esa entidad ya tiene una lista de administradores, primero usted, y si usted no está disponible, hay una lista de quién sigue, ¿verdad? Esa es una opción muy popular, especialmente para las familias que tienen hijos menores de edad, porque si algo le pasa a los papás, el administrador tiene acceso al dinero de los papás inmediatamente y pueden empezar a hacer los pagos para las necesidades de los niños, ¿verdad? ujú. Y normalmente la persona que te administra tus finanzas de ese fideicomiso no es la misma persona que se queda encargada de sus hijos físicamente, para que así no sea la misma persona que dice, bueno, los niños necesitan ropa nueva y se van a gastar dinero, o necesitan esto y se van a gastar el dinero. O sea, normalmente una persona se encarga de la finanza y otra persona se queda con la custodia de los niños. Así siempre se balancea. Pero alguna gente no, como usted dice, no tiene como una persona de confianza que quiere que esa persona se quede encargado de todo, ¿verdad? Entonces, hay otras opciones. Por ejemplo, hay un documento que en inglés se llama Power of Attorney. Así se llama en inglés, ¿verdad? Pero le voy a explicar lo que significa. Ese documento le da derecho a una persona a actuar como si fuera usted
de cada cuenta que usted tiene. Entonces usted Ujú. puede decir, ok, yo digo que Joana Hernández tiene derecho a manejar mi cuenta de ahorros, ¿verdad? Entonces, si algo me pasa a mí, tú vas al banco con ese documento y tú dices, yo tengo derecho a administrar esa cuenta de banco que tiene Shirley Mm, Díaz. ujú. Pero es el mismo riesgo, o sea, usted no tiene control sobre todos mis bienes, ¿verdad? No puede vender mi casa, mi carro y todo, pero tiene control sobre esa cuenta de banco. Ujú. Otra opción donde es menos control es alguien que tenga autoridad de firma. Entonces, ellos pueden firmar los cheques, ellos pueden hacer depósitos, no te pueden cerrar la cuenta de banco, no pueden sacar préstamos en tu nombre, o sea, están un poco más limitados en lo que pueden hacer, pero sí pueden sacar dinero de la cuenta. Otra opción es agregar a otra persona como dueño, como adjuntar a otra persona como si fuera el dueño, Ujú. pero mismos problemas como quedamos antes. Ahora esa Ujú. persona tiene todo el derecho como el dueño, puede sacar, puede meter, tienen derecho a esa propiedad o esos bienes. Entonces, desafortunadamente, si usted no tiene nadie de confianza, no hay manera buena de administrar a menos que usted use un administrador profesional. Y sí existe, hay muchos bancos que ellos pueden administrar tu fideicomiso de una manera profesional, pero significa que te van a cobrar. Sí lo hacen, Claro. pero te van a cobrar. Entonces, si verdad no tienen nadie de confianza en su familia o en sus amigos, puede hablar con muchos bancos, ofrecen ese servicio. Y ese servicio en inglés se llama Trust Administration. Hay ya un problema serio que yo vengo escuchando hace mucho. Por ejemplo, una familia con muchos hijos. Tenemos unos dos nada más que son ciudadanos, que pueden viajar, ¿ok? Pero los demás no. Viven allá y entonces muere este familiar y deja a estas dos personas en su fideicomiso como responsables para que puedan hacer la repartición de bienes con los demás. Pero sucede que estos dos tienen avaricia, entonces dicen, no, yo no firmo y no le ayudan a los demás a que puedan adquirir también lo que por herencia le corresponde. ¿Cómo pueden hacer aquellos que se sienten en esa parte desamparados? Pues sí, esa familia tenía un testamento o no, tenían un fideicomiso y se quedaron dos hijos administrando y no repartieron lo que tenían que repartir. Uh -huh. Pues sí, los que quedaron desamparados tienen derecho a pedirle a un juez a forzar la repartición. Tienen que tener el documento que creó el fideicomiso y si no lo tienen, de todos modos pueden empezar el caso y el juez les va a ordenar a los hermanos encargados a compartir ese documento para que se pueda ver qué fue las reglas de ese fideicomiso. Y también muchos fideicomisos incluyen una cláusula donde si los administradores no están haciendo su trabajo, los beneficiarios, o sea, en ese caso los otros hijos que quedaron desamparados, pueden votar para sacarlos a ellos como administradores y reemplazarlo con otra persona. O sea que siempre la ley va a amparar a cada uno de esos herederos, aunque hayan uno o dos que estén en esa firma o en ese testamento. La ley siempre amparará a todos los herederos. No, tiene que estar por escrito en el documento. O sea, Mm, si solamente tienes un testamento, ¿verdad? Vamos a decir que usted no hizo el fideicomiso donde cambió todo su nombre de todas sus cuentas al nombre del fideicomiso, ¿verdad? Solamente dejó un testamento. ujú, Su familia tiene que ir a la corte, como dije antes, y esperar el proceso para distribuir todo basado en lo que dice el testamento. Si ese ujú. testamento dice mis únicos heredores van a ser los dos hijos ciudadanos, entonces esos son las únicas personas que se quedan con el dinero. Ya. Entonces, la corte va a seguir lo que está escrito en el testamento. Si no existe ningún testamento y no existe ningún fideicomiso, entonces la familia igual va a la corte para empezar el proceso, que en inglés se llama probate, y la corte distribuye basado en la ley del estado. Y la mayoría de los estados, los primeros que reciben son los hijos.
todos los hijos, ya sean hijos legítimos o ilegítimos, conocidos, no conocidos, cualquier persona que sea el hijo, les toca la parte y lo dividen entre los hijos. Esto es un tema muy interesante y muy apasionante a la vez, porque lo que más uno escucha a su alrededor precisamente son los problemas que surgen después de que fallece la cabeza de la familia, que deja bienes, y entonces todo parecía muy bien y muy bonito hasta que sucede ese desenlace y entonces comienza la disputa entre la familia porque se pelean por dinero, se pelean por los bienes. Entonces, ¿cómo podemos proteger a la familia precisamente haciendo, como dices tú, ese fideicomiso o ese testamento, dejando todo legalizado para que se eviten? Y aún así también hay muchísimos problemas, ¿cierto? Tú como abogada lo ves constantemente, me Aún imagino. sí hay muchos problemas si los herederos no están contentos con la parte que les tocó, pero en ese caso nada más es perder tiempo porque la mayoría de las veces, si los documentos están válidos y notarizados y bien escritos, que es la mayoría, si vas con un abogado, van a estar bien hechos, el juez va a darle la razón a los documentos porque esos documentos describen lo que quería esa persona y la corte va a seguir eso. Lo que sí hay un poco de diferencia es que si alguien está casado, su pareja tiene derecho a una proporción de esos bienes. Si yo estoy casada, no estoy casada, pero si estuviera casada y yo digo, yo dejo todo a mi hijo, eso un juez no aceptaría eso porque Mm. una pareja legal, si está casado legalmente con alguien, esa pareja tiene derecho sobre cierto porcentaje de tus bienes, al menos que hicieron otro contrato con un abogado, como en inglés le dicen un prenuptial agreement o un postnuptial agreement, un documento donde usted dice que no tiene derecho sobre los bienes de su pareja. Ya. O sea que una pareja queda amparada, cada estado me imagino es diferente, porque por Sí, ejemplo en Virginia la división entre la pareja y los hijos es del 33% para cada uno, ¿ya? O sea que de manera uniforme, cada uno 33%, pero esto varía de estado a estado, sí, ¿correcto? correcto, Pero aquí eso varía por cada estado. que sepan pues las parejas que también quedan amparadas siempre y cuando estén casados legalmente. Chile Correcto. Y hermosa, sí. un punto ahí, puede ser que usted está casado con alguien que no es el padre de sus hijos, ¿verdad? Y en ese Ujú, caso, sus hijos quedan con menos dinero porque la pareja actual de usted se queda con ese porcentaje, ¿verdad? ujú. Entonces, es muy importante si usted tuvo hijos con alguien y luego se casó con otra persona, de pensar en a lo mejor debemos de firmar ese prenuptial agreement o ese postnuptial agreement para que esa persona esté de acuerdo que no se va a quedar con su dinero y usted pueda dejar su dinero a sus hijos. Qué Ah, interesante punto, sí, buenísimo. porque si no, sus hijos se quedan con mucho menos porque tienen que compartir su herencia con esta nueva pareja. Muy importante ese punto. Atención, caballeros y mujeres. Atención con eso. Llega una nueva pareja y ojo, porque a veces muchos también se acercan y más cuando ven que esta persona tiene potencial económico, ¿correcto? Entonces hay que tener ese cuidado y esa precaución. ¿Cuál es, Shirley, la mejor forma de poder legalizar todo esto de una manera más segura? Pues hay muchas opciones basado en su presupuesto, ¿verdad? El que pueda contratar a un abogado, eso es lo mejor que se puede hacer porque el abogado le va a escribir su documento exactamente como usted dice y va a asegurarse que todo esté bien hecho, porque, por ejemplo, usted puede hacer un fideicomiso con un abogado, ¿verdad? Pero Ujú, si usted no cambia el título de su casa, el nombre del fideicomiso, si usted no cambia el título de sus cuentas de bancos, de ahorro, de cheques, de todo, al fideicomiso ya no funcionó. ¿Por qué? Porque sigue a nombre tuyo. Tiene que estar a nombre del fideicomiso para que el administrador tenga derecho a manejar esos bienes. Entonces, a veces si usted lo hace por su cuenta y no sabía eso, ya quedó eso sin utilidad. Con un claro. abogado
es lo mejor. Pero claro, no todo el mundo puede pagar un abogado para hacer esto porque son miles de dólares, ¿verdad? Ujú. Lo más barato que yo he visto en todo Estados Unidos serían como unos $3,000 para que un abogado se lo haga y Ok. hasta $10,000 o más. Y claro, eso depende de qué tan complicado están sus bienes, ¿verdad? Si tiene varios negocios, si tiene una cantidad de dinero alta, porque también a veces tienes que pagar impuestos. Cuando se muere una persona, a veces tienen que pagar impuestos antes de que los heredores puedan recibir el dinero. Entonces, hay maneras de sacar el dinero para que no se tengan que pagar impuestos. O sea, si hay muchas complicaciones, puede ser hasta $10,000. Yo diría, si usted tiene el presupuesto para contratar a un abogado, yo diría promedio ponle unos $5,000, ¿verdad? Que es mucho dinero para mucha gente, Ujú. un abogado. Si no puede, hay programas por internet que son un poco más baratos, pero igual, como no es un abogado, no te garantiza que lo hiciste correctamente, pero por lo menos tienes un documento ahí. Y si usted googlea esto, hay muchas compañías y yo no voy a endosar una en particular, pero en internet hay varias. Y si de plano no puede pagar un abogado, por lo menos tener algo es mejor que tener nada. Y también muchas organizaciones tienen servicios pro bono, o sea, servicios legales gratis para la persona que califique. Por ejemplo, en Washington, D.C., la barra de abogados, que se llama el D.C. Bar, tienen un centro pro bono que hace testamentos y fideicomisos gratis para los que ganen menos de $45,000 al año. Entonces pueden buscar en su estado, en su ciudad, si hay algún servicio legal gratuito para personas de bajo recurso y si califica, ahí le van a hacer todos los documentos con un abogado de una manera gratuita también. Excelente, Shirley. ¿Y cómo podemos localizarte también a ti para las personas que viven en estos estados donde tú tienes California, Nevada, en Washington, D.C.? Lo que estamos aquí en Virginia, entonces no podemos hacer uso de tus servicios, tenemos que buscar a alguien aquí. Tengo que sacarme la licencia en Virginia. Ahorita estoy en Por proceso de favor. sacármela en Maryland, pero todavía no he empezado mi proceso en Virginia. Pues los que están en Washington, D.C., California o Nevada me pueden conseguir en díasvidales.com y hacer una cita Excelente. de una consulta inicial. Excelente. ¿Qué mensaje final nos darías especialmente a esos padres que viven con miedo de perder todo lo que han construido en este país? Pues si no tiene un plan, es más probable que lo vaya a perder, porque Sí. ¿quién va a administrar todo? Y lo peor que quiere es que se queden sus hijos menores de edad que no van a poder administrar sus pagos de la casa, que se quede sin pagar la casa, se quedó sin pagar los impuestos, el gobierno le puede quitar la casa, el banco también, y ahí sí ya este, todo se perdió. Entonces, si ya tiene un abogado de inmigración, pregúntale a ese abogado. Ellos a lo mejor conocen un abogado que hace fideicomisos o algunos abogados de inmigración, ellos también les pueden hacer los documentos. Obviamente tendría que pagar un poquito más, pero a lo mejor con ese abogado ya puede terminar de hacer el proceso. Y aún si no tiene miedo de deportación porque usted nunca lo han parado, no tiene ningún récord criminal, aún así, es bueno tener el plan porque uno nunca sabe qué puede pasar, ya sea un accidente, ya sea algo médico inesperado. Y si alguna vez a usted le ha pasado que alguien en su familia ha fallecido inesperadamente, o a lo mejor esperadamente, o un abuelo, alguien, a mí me ha pasado con mis abuelitas, o sea, que no fue ninguna sorpresa, ¿verdad? Pero aún Ujú. así, alguien tiene que recoger todas las cosas de su casa. Si alguien tiene que empacar todo y sacar las cosas para que no les cobren la renta cada mes. O sea, hay cosas que se tienen que hacer. Y si usted ya deja todo planeado, su familia puede enfocarse en los problemas y las emociones más importantes y no tener que Claro. preocuparse por algo administrativo, ¿verdad? Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, hermosa, por este tiempo sagrado que nos has compartido, toda esa sabiduría y esos conocimientos que nos has traído hoy, que definitivamente han sido espacios de luz para muchas personas que tenían esas dudas. Y para los que van a seguir mirando esto, recuerden que queda colgado en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de Facebook. Shirley Díaz, abogada
quien está trabajando de cerca con la comunidad hispana, ayudándoles a organizarse, a planificar, porque señores, solamente sabemos de aquí y de ahora, más no de lo que pasará mañana. Shirley, te abrazo con mi alma y te agradezco en nombre de toda esta comunidad maravillosa el espacio que nos has concedido. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme a su programa muy importante. Gracias, mi reina. Nos estaremos conectando en una próxima ocasión con otro nuevo tema. Gracias. A ustedes, mis amores, gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos, como siempre, programas especiales. Esta semana viene cargadísima de excelentes invitados. No se vayan a perder porque el miércoles traigo tremendo banquete también con un personaje muy conocido en el área metropolitana que nos trae aroma a café. Así como lo escucha, muy pendientes porque tendremos como invitado a don Medrano de Café Medrano, trayéndonos todos sus conocimientos como hombre de negocio que es, así que no se lo vayan a perder. Recuerden también que tenemos a Yolanda Hair Salon como patrocinadora de estos segmentos y también el Centro de Rehabilitación de República Dominicana que está sorteando un Mercedes-Benz nuevecito del año. Compren sus boletos con tiempo para que puedan participar en esta gran rifa que será el mes de diciembre. A todos gracias y nos estaremos conectando muy pronto y no se olviden que ya está en el mercado nuestro libro El Renacer del Alma. En Amazon lo pueden encontrar y formar parte de este movimiento tan bello de renacer desde adentro. Gracias a todos. Feliz resto del día. Shirley, besos hermosa. Gracias.